Domingo 31 de octubre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado nos lleva al corazón y a lo fundamental de nuestra fe. Muchas veces nos enredamos con muchas prácticas religiosas y muchos preceptos que cumplir. Con la intención de ser buenos cristianos y cristianas, nos sentimos saturados de muchas cosas. Allí surge la pregunta: ¿qué es lo fundamental en mi vida de fe? ¿Qué es lo más importante entre tantas cosas? La respuesta es sencilla, pero al mismo tiempo difícil de vivir con fidelidad. En el Evangelio de hoy, Jesús mismo nos da la respuesta. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? La pregunta no versa sobre su conocimiento o desconocimiento de la ley, sino sobre la forma como enseña, interpreta y aplica la ley. ¿Será que el escriba se siente cuestionado por la autoridad y la libertad de Jesús frente a la ley, a las tradiciones y a las instituciones judías? ¿Cuál será la fuente de la autoridad y de la libertad de Jesús? Jesús no es un transgresor ni un evasor de la ley. Lo revolucionario de la actitud de Jesús radica en que su observancia de la ley se combinan su libertad, su fidelidad y su compromiso con el Padre, con el reino de Dios y con aquellos que el sistema social y religioso margina. La libertad, la fidelidad y el compromiso de Jesús están potenciados por la misma ley que invita a amar a Dios y al prójimo. Efectivamente, Jesús responde citando el libro del Deuteronomio y el libro del Levítico. Su respuesta revela el espíritu más profundo de la ley. No hay santidad real sin un amor exclusivo, total y preferente a Dios, y que al mismo tiempo se traduzca en un amor solidario y comprometido con el prójimo. Sin un amor real y concreto por el prójimo, que es imagen de Dios, todo intento de amor a Dios se reduce al plano de las ideas, de las buenas intenciones y de los discursos. Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza para que toda búsqueda de Dios comience por el rostro y el corazón del prójimo. En su misterio más profundo, cada persona puede revelar a Dios. En ese sentido, el prójimo tiene una función mediadora. Es la forma concreta de visibilizar y concretizar el amor a Dios.
El prójimo es un punto de encuentro con Dios en la historia. Sin abolir la ley, ni los mandamientos, ni los preceptos, Jesús centraliza el espíritu de la ley en un único mandamiento con dos aspectos necesariamente complementarios, indisolubles. El amor al prójimo siempre será el criterio de credibilidad del amor a Dios. En términos del autor de la primera carta de San Juan, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? La respuesta de Jesús transforma la mentalidad del escriba, y es importante poner atención a este detalle. Aquel hombre dejó de pensar como lo hacía antes y ahora ve las cosas como Jesús. Todo encuentro con Jesús es transformante y conlleva una conversión de la inteligencia, de las actitudes y del corazón. La respuesta del escriba denota el inicio de un cambio de lógica, el paso de la lógica legalista y ritualista a una lógica evangélica de amor y servicio a los demás. Una religiosidad sin solidaridad y una espiritualidad sin caridad son realidades autorreferenciales y vacías, diría el Papa Francisco. Una verdadera religiosidad y una auténtica espiritualidad hacen que la experiencia de Dios se traduzca en gestos concretos de amor, cercanía, solidaridad y servicio a los demás. Estos gestos hacen visible y posible el reino de Dios. Por eso Jesús le dice al escriba: no estás lejos del reino de Dios. La ley tiene la función de orientar el corazón hacia Dios y hacia el prójimo, pero también tiene la función de iluminar la libertad para que el culto a Dios sea en espíritu y en verdad, y para que el vínculo con el prójimo sea de una fraternidad en la caridad y la dignidad. Elegir amar a Dios es elegir amar al prójimo, con un amor que se pone más en obras que en palabras y buenas intenciones. Solo así, el reino de Dios se hace presente en la historia y en el corazón de las personas. El amor es la ley del reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.